Hola, hola, buenas tardes, estimados participantes. Espero que hayan tenido una semana productiva y que estén también con las pilas bien puestas para concluir las últimas actividades de este primer módulo de tesis 1. Eh, Esta en realidad es una sesión un poco más interactiva en el sentido de que Eh, quizás no eran necesarias ya realizar estas últimas sesiones, entre comillas vamos a decir una yapita a este proceso, justamente como les escribía en el grupo de WhatsApp, para aclarar algunas dudas, si existen, para despejarlas obviamente, y también escuchar, creo que es importante escucharnos, las justificaciones de algunos participantes respecto a la no presentación de, no sé, del foro, la evaluación o algunos de los trabajos en las fechas establecidas, ¿no? Por lo general se les ha dado toda la semana hábil, inclusive hasta sábado, para que puedan realizar estas actividades. Pero en algún caso se puede entender que con una justificación fundamentada respecto a la no realización o no cumplimiento de estas tareas académicas. Sí, se comunicaron conmigo dos, como dos o tres compañeros y expresan este sentir, la justificación, que en algunos casos sí se entiende, está bien. En el otro sentido, es que el producto final, que si no me equivoco es hasta mañana, lo pueden presentar de la mejor manera posible, habiendo atendido las sesiones o en el caso de algunos compañeros que no han estado presentes en las sesiones virtuales, en la revisión de las grabaciones y poder presentar, digamos en este caso, un perfil de investigación, sea cuantitativo o cualitativo, pero que realmente refleje calidad, coherencia principalmente, ¿verdad? Aspectos de forma y aspectos de fondo que hay que cuidar mucho en un trabajo académico como es la tesis para su graduación de este programa. Entonces, en la presentación de este producto final, de la mejor manera posible, va a justificar el hecho de que no hayan cumplido algunas de las actividades. Obviamente no en el mismo nivel, no en el mismo, con el mismo puntaje, si quieren, cuantitativo que nos exige la universidad, pero sí va de alguna manera a justificar la presentación completa de este proceso, porque son productos parciales para un producto final, ¿no? Y todo en realidad ha girado en torno al producto final académico. He estado haciendo revisiones bastante detalladas y todavía me faltan algunos, porque quizás no tengamos otra oportunidad para que les pueda sugerir respecto a esto. Estimo terminar hasta hoy a todos, sobre todo el trabajo parcial del, de la semana, de la anterior también, algunos que me faltan, y de esta semana obviamente en los días siguientes que vienen lo iré concluyendo. Entonces, con esta introducción podemos partir de algunas dudas, algunas preguntas que tengan, tal vez del trabajo académico, del proceso, eh, y algunos aspectos personales, un tanto más personales, pero que lo podemos dialogar también en comunidad de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, me gustaría escucharles, por favor, a quienes están presentes, sobre todo en la sala, y a partir de ello desarrollar también algunos aspectos, quizás revisar un poco también el esquema de la tesis, no sé, los instrumentos, cuantis o qualis, si están de acuerdo con los objetivos que les he sugerido también, si se entiende, eh, por ahí podríamos iniciar. Les escucho, por favor, compañeros. Licenciado, Germán, buenas tardes. Adelante, por favor. muy buenas tardes, licenciado, y buenas Gracias. tardes, colegas que están presentes en, en esta clase. En principal, nosotros trabajamos en área muy dispersa. Este último mes no hemos podido salir ya, y allá no hay señal. Eso es la razón que nosotros no hemos
a diferentes actividades que había. Entonces ahora estamos aquí en la ciudad y por eso estamos ingresando. Mi pregunta es que, ¿será que podemos hacer algo todavía o no se puede ya nada? Claro, es en la única sesión que me falta también, ¿no? Es un poquito que me ha dificultado salir de allá y por eso no me quedé en mi escuela. Entonces no he podido salir casi todo el mes siempre, entonces, por eso sí. Es válida la justificación, ¿verdad? Esa, ese repaso que hemos hecho de del esquema de la tesis, la estructura de la tesis, nos va a servir entonces para que podamos afinar el trabajo académico, ¿no? El producto final de este módulo. Nuevamente repasando, entendiendo qué entra, a qué se refiere cada capítulo y su subtítulo, vamos a mejorar obviamente nuestros productos parciales, nuestro producto final y seguir las otras etapas que siguen al proceso de investigación. Otra etapa será el trabajo de campo, como les dije, después la organización, categorización, análisis de los resultados y finalmente el informe final, que también ya está en proceso y que lo van a ir mejorando, afinando. E inclusive después del informe final, su presentación, también su presentación pública, será una etapa más, la última etapa en el proceso de la investigación que siga. ¿Ya? Sé que todavía existe en el imaginario el, la concepción de que la tesis es difícil, es compleja, es bastante eh, profunda en su análisis. Desde pregrado existe ese imaginario, ¿verdad? Pero como verán, la investigación se aprende haciendo, se aprende investigando. Entonces, no tengan mayor inconveniente. Hay que iniciar, hay que escribir, redactar ya no más y después obtener datos, información cuando apliquen sus técnicas de investigación. ¿Sí? Con esos datos van a armar todo lo faltante, pero no pierdan la motivación, eso es lo que les recomiendo. Y no lo dejen, este es otro aspecto importante, no dejen en pausa por un tiempo para retomar posteriormente, porque retomar, volver a conectarse en el trabajo de tesis cuesta un poco. En cambio, cuando están siguiendo el proceso de manera continua, no se pierde, ¿sí? Eso es lo que recomiendo a anestesistas, por ejemplo, que no lo dejen, no lo abandonen mucho tiempo. De verdad que cuesta retomar. Entonces sigan, continúen el proceso, ya hay un buen avance y hemos transitado por lo menos 2 a 3 etapas del proceso de investigación y faltarán igual 2 o 3 etapas más, con lo que concluye el trabajo académico. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Buenas tardes, Magister. Buenas tardes, Carlos. Tengo una consulta. Quería saber dónde están las correcciones del capítulo 5. Estuve revisando la plataforma y no tengo, bueno, aparece como no calificado, Magister. Del capítulo 5 recién voy a revisar en estos días.
el desarrollo metodológico, ¿ya? Sobre todo en lo que se refiere a Ah, sus ya. métodos, técnicas de investigación. Está bien, Magíster. Sí, Entonces, directamente hacemos instrumentos sí, como esa era para ya concluir, ¿no? la tarea anterior era justamente de que elaboren, sea una encuesta, ¿verdad? Siguiendo los modelitos que hemos visto de Likert o de Goodman. Y si es investigación cualitativa, una guía de entrevista, que también está acá. Les he puesto de este ejemplo precisamente. Más abajo están las preguntas con los datos, ¿no? La encuesta también tiene los datos generales de los encuestados. Y acá son preguntas guía según los objetivos de la investigación. Recordemos que los objetivos en este ejemplito habla de estrategias didácticas de la educación virtual en el bachillerato técnico humanístico en la asignatura de mecánica automotriz. Entonces, preguntas, por ejemplo, como qué es una estrategia didáctica, qué estrategias didácticas se utilizan en el proceso de enseñanza, qué resultados se obtiene, estrategias didácticas virtuales, cuáles conoce, etcétera, etcétera, son preguntas que salen de los objetivos específicos. Esto en el caso, reitero, de una entrevista semiestructurada, de una investigación cualitativa, ¿no? En el caso de cuantitativa, encuestas siguiendo estos modelitos, que aquí también lo tengo, que todo esto está en la plataforma, ¿no? Por ejemplo, la escala de Likert, que va desde lo muy negativo hasta lo muy positivo, ¿no? 5 opciones de respuesta. El tercero es el neutro, el imparcial. ¿Sí? Entonces, estos instrumentos eran una de las tareas, subproductos para el producto final, que sería justamente hasta el capítulo 5, como comenta Carlos. ¿Sí? Adelante, Está bien, adelante. Magíster. Por ejemplo, yo tengo en mi trabajo, voy a tomar tres poblaciones, ¿no? O sea, los padres de familia, eh, docentes y Y estudiantes, estudiantes. ya. Entonces tendría que ser tres encuestas, Magíster. Esa es una buena pregunta, ¿no? En la mayoría de los casos van a trabajar con los diferentes actores educativos, maestros, padres de familia, estudiantes. No se trata de hacer una encuesta para cada uno, porque en realidad las preguntas son las mismas para todos. De lo que se trata es de adecuar las mismas preguntas para cada actor educativo. En el caso de encuestas es un poco más sencillo en el sentido de que las respuestas son cerradas, tiene opciones para responder, ¿verdad? Pero son las mismas preguntas. Ahora, en el caso de la investigación cualitativa, volviendo nuevamente a este ejemplo, a los maestros pueden preguntarles qué es una investigación o una estrategia didáctica, ¿no? A los maestros les pueden preguntar con palabras técnicas, con conceptos teóricos, estrategia didáctica, entornos virtuales. Los maestros van a poder responder, conocen, pero si tienen que entrevistar a un padre de familia, le va a ser un poco complicado entender qué es estrategia didáctica, qué es BTH. Entonces tienen que hacer la misma pregunta, pero en palabras más sencillas y entendibles. Algún autor decía, preguntar en facilito, porque son las mismas preguntas para todos los actores, sean maestros, sean padres de familia o estudiantes. Solamente que a cada actor se adecuará, se ajustarán las preguntas para su mejor entendimiento. ¿Ya? En vez de decir qué es una estrategia didáctica, al padre de familia se le puede preguntar
mm, cómo le enseña el maestro al estudiante respecto de esta temática o de esta asignatura, cómo, qué hace, qué actividades realiza, qué instrumentos utiliza, ¿sí? O sea, en palabras más sencillas. Lo mismo en las encuestas, son las mismas preguntas, solamente variará algunas palabras para que sea entendible a los sujetos que están respondiendo la encuesta en ese caso, ¿ya? Pero es lo mismo. Con tal de que tengan una encuesta general y una entrevista, si es cualitativa así, está bien, porque esto es por ejemplo, es una guía que puede cambiar durante la aplicación de la entrevista, ¿no? Según las respuestas del entrevistado, en algún caso será necesario aumentar alguna pregunta o en otros casos quitar algunas otras preguntas. Por eso es una guía. Y aquí está en el título, guía de entrevista. No es un, no son preguntas secuenciales uno 2 3 4 5, ¿no? Es una guía que puede modificarse según las respuestas de cada entrevistado. Eso es. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, compañeros, compañeras? Sí, buenas tardes, nos dice, no sé si me escuchan. Sí, buenas tardes, Vania, te escuchamos. Mágica, en cuanto a la presentación que tenemos hasta hoy, solamente es facilitar los instrumentos, ¿no? Que se han tomado en cuenta en la investigación. Como tarea de esta unidad, de la unidad 4. Sí. Ujú. Y en sí, el trabajo final es ya toda la estructura, ¿no? Desde la carátula, hasta qué punto hay que presentar eso el día de mañana. Necesito hacer una aclaración. Está en la consigna, hasta el capítulo de desarrollo metodológico, hasta el capítulo 5, subtítulo 5.6, hasta ahí. Ya, listo, listo, porque yo había tomado en cuenta incluso hasta el 5.7 y tenía ciertas dudas, entonces no lo terminé, Ay, por ay, ay. eso le pregunté. Para el 5.7 necesitan los datos, datos de observaciones Claro, o de encuestas o de entrevistas según las técnicas que utilicen, ¿no? En, y en como este, todavía no se ha llevado a cabo, por eso no sabía cómo hacer. exactamente, ¿no? En este módulo es difícil que podamos abarcar hasta ahí, ¿no? El tiempo no nos iba a dar. Pero en tesis 2, en el siguiente módulo, tendrían que iniciar ya con el trabajo de campo, ir a recolectar datos, información, para desarrollar precisamente este subtítulo, el 5.7, que va a ser el subtítulo de los resultados, el más importante quizás de toda la tesis. Debería ser otro capítulo en realidad esto, pero en este esquema aparece como parte del capítulo 5. ¿Ya? ¿Algo más? Bueno, entonces simplemente motivarles nuevamente a que inicien, continúen y concluyan su trabajo de tesis de grado de este programa de maestría. Ya eso depende de cada uno. Seguramente, según las características del programa y de la Universidad Pública del Alto, les otorgarán tutores, porque tienen que tener sus tutores temáticos por lo menos, o quizás un tutor que pueda acompañar a varios participantes, porque un tutor con muchos participantes tampoco podría cumplir un buen proceso, ¿no?
Ustedes lo van a ver seguramente con coordinación, cómo va a ser esto de la nominación de tutores para que puedan trabajar ya de manera más personalizada también. Sí, pero concluyan, eso depende de cada uno. No es muy complicado porque ustedes van a ser los expertos en su tema. Solamente es redactar, escribir, transcribir, revisar bibliografía, de eso, de eso se trata prácticamente. Le hice una preguntita. Tania, claro, adelante. Licen, prácticamente la que le habla es Tania, Sí. ¿no? Entonces, Tania Arteaga, porque parece que existimos dos Tanias en el grupo. Mire, la primera vez que envié mi tema ha sido rechazada porque me ha dicho usted que prácticamente no correspondía a educación superior, ¿no es cierto? Luego he vuelto a enviar otro y igual me ha ido corrigiendo. Ahora ya he ido corrigiendo según lo que usted me ha ido enviando, pero no lo he terminado de enviar todo mi producto, me falta aún enviarlo, ¿no? Entonces, no sé si el tema iba en esta vez, le he enviado los trabajos como correspondía, pero tampoco había detalle de observación, dicen, no sé cómo podría hacer eso, por favor. Eh, Hasta mañana es la fecha de entrega ya del producto final, ¿verdad? Entonces, si está en el tema adscrito a alguna de las líneas de investigación que tienen en la plataforma, entonces no hay ningún problema. El detalle, lo más importante es que los objetivos estén muy bien delimitados, que haya coherencia. Los objetivos generales, el objetivo general se operativiza en los objetivos específicos, ¿no? Entonces, esa coherencia simplemente. No sé si eso te sugerí, Tania, en tu caso, si ya tienes los objetivos bien claros. Si están ya bien claros, bien delimitados, entonces toda tu redacción, todos los capítulos es en torno a esos objetivos, simplemente. ¿Tienes ya corregidos los objetivos de investigación, Tania? Sí, dicen, creo que me he ido corrigiendo ya, pero le he mandado el último trabajo también que era lo que es elaboración de lo que es mm, la guía y mediante eso, pero ahora no, todavía yo creo que hasta mañana me va a ir corrigiendo o hasta más tarde tal vez me va a ir corrigiendo. Sí, sí, eso era de la última tarea, ¿verdad? Entonces, no, no se preocupen. Si está en relación a sus objetivos, marcha todo de manera adecuada. No se salgan de lo que dicen los objetivos de investigación, de lo que plantean sus objetivos. ¿Ya? Eso es lo que hay que cuidar. Todo es en relación a los objetivos. Está bien, dicen, gracias. No, gracias a ustedes. Entonces, si no hay más comentarios, inquietudes, estaríamos quedando acá y cualquier situación, por favor, con toda confianza en el grupo también. Lo único es que deben cumplir con el producto final principalmente, ¿sí? Principalmente. Con ello van a poder seguir las siguientes etapas de la tesis. Bueno, un gusto, estimados maestrantes, les deseo mucho éxito, que les vaya muy bien y seguramente nos vamos a estar reencontrando en algún momento y quizás si me gustaría también acompañar como tutor algunos de sus trabajos. Eso lo vamos a ir viendo también. ¿Ya? Que les vaya muy bien, que tengan buena tarde, buen fin de semana y mucho éxito en su trabajo y en su tesis. Nos vemos entonces hasta cualquier momento. Hasta luego, que les vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Chao, chao, hasta luego.